Está con nosotros Monseñor Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. La Conferencia Episcopal pues, emitió hoy un comunicado solicitándole a los actores políticos y también a las autoridades electorales la mesura, la sapiencia, la serenidad suficiente para entregarle al pueblo ecuatoriano un resultado que esté fuera de duda, sí, sin mayor trauma, que las partes que están enfrentadas luchando por cada voto y legítimamente haciéndolo, pues se enfrenten en el campo político y que eso no trascienda al campo ni personal, ni mucho menos físico. Monseñor Cabrera, muchas gracias por su compañía. Está con el micrófono apagado. Muchas gracias por esta gentil invitación, sobre todo en este momento, como acaba de señalar muy bien, bastante difícil por el que estamos atravesando, por la situación política, en esta incertidumbre todavía, ¿no? Por el número de votos que avanzan de una manera lenta y muy reñida entre un candidato y otro candidato. Así es que gracias a ustedes por esta invitación. Gracias nuevamente a usted, Monseñor. ¿Usted la Iglesia ve con alguna preocupación que esto pudiera desbordarse, Monseñor, y en ese sentido va la llamada, la exhortación de la Conferencia Episcopal a la ciudadanía ecuatoriana? Bueno, toda lid, por utilizar esta palabra, de elecciones y más, tienen esos elementos que no podemos negarlos, de carácter más emotivo, casi apasionados. Lógicamente no todos estarán siempre de acuerdo con los resultados. Entonces, lógicamente, si eso no se maneja de una manera objetiva, serena, pues puede desbordar también en una confrontación hasta violenta. Entonces, en este ambiente es que nosotros hemos emitido este breve comunicado, ¿no? Una exhortación justamente dirigida primero al Consejo Electoral Nacional, al Consejo Nacional Electoral, ¿no? Para que... Permítame interrumpirle, Monseñor, para leerlo, para que sobre eso además conversemos. Dice así: exhortación, resultados de elecciones presidenciales, primera vuelta, Quito, 11 de febrero de 2021. Al Consejo Nacional Electoral, 1. Informar a la mayor brevedad los resultados definitivos del proceso electoral. A la ciudadanía y a los líderes políticos, aceptar con serenidad y valentía los resultados oficiales, recordando que los intereses comunes están por encima de los personales y de los partidos. 3. Desechar la intransigencia ideológica y la violencia entre hermanos de diferentes culturas, pueblos y nacionalidades. 4. Dialogar para construir un país de paz, fruto de la verdad, de la justicia, de la equidad y de la solidaridad. 5. Soñar y trabajar por la reconciliación y la unidad nacional en temas fundamentales como la superación de la pandemia, la reactivación económica y el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza. Y ahí concluye este exhorto de la Conferencia Episcopal, Monseñor. Así es. Solamente por comentar entonces algunos de ellos, yo creo que es una gran responsabilidad, no solo legal, sino ética, cívica, de parte del Consejo Nacional Electoral, de ofrecer los resultados cuanto antes. Sí sabemos que es compleja la forma del conteo y todo lo demás, pero yo creo que una vez que se tengan los resultados, lógicamente, pues se pueden mirar las cosas de otra manera. Ahora, aquí también, digamos, hay la petición ya expresa de uno de los candidatos y también la aceptación del otro, de que inclusive se puedan reabrir las urnas o el reconteo para justamente garantizar la transparencia en ese proceso electoral. Yo creo que si, siguiendo las indicaciones legales, esa es la mejor decisión, pues yo creo que habría que apoyarla, ¿no? Justamente para que desaparezcan esa especie de sospecha o de intento de fraude y todo lo demás. A mí me parece muy bien el que la transparencia tiene que primar en estos momentos tan importantes y que el Consejo Nacional Electoral tiene que garantizarla. Antes de darle paso a Paula Lanata, que nos acompaña también, Monseñor, solo una pregunta final de mi parte respecto a este punto. ¿Nota usted que hay ánimo en los actores políticos, especialmente a las dos partes
enfrentadas por los votos, decía legítimamente, que hay un ánimo conciliador de incluso restañar las heridas que pudieran haberse abierto. ¿Lo nota usted? Bueno, yo creo que si son coherentes con lo que el uno y el otro habla, de que los intereses del país están por encima de los intereses del partido y de los personales, entonces yo digo, hay una puerta que se abre, hay un espacio de encuentro y que podrían también pues de ahí dejar de lado aquellas posiciones diferentes que son legítimas también, ¿no? Pero en aras, digamos, de la paz, en aras del bien nacional, yo creo que sí hay esa disponibilidad. Es la lectura que yo hago a partir de lo que ellos han dicho abiertamente. Entonces es una especie de coherencia. Digo, señores, si son coherentes con lo que ha dicho, entonces por favor tengan la bondad de sentarse y llegar a acuerdos que beneficien a nuestro querido país, Ecuador. Ciertamente. Señor, qué bueno tenerlo por acá. Siempre es un gusto que nos acompañe Gracias, en Huellas. Paula. Yo solamente quisiera hacerle una pregunta, que después de todo lo que ya le ha consultado Luigi, tuve la oportunidad de escuchar de algunos sacerdotes que decían, digamos, que invitaban a sus fieles a votar y decían, no esperen la segunda vuelta, vayan a votar y ejerzan su derecho al voto y participen activamente por el futuro de su país. Ese era, digamos, un poco el mensaje para las elecciones del 7 de febrero. Le pregunto, ¿cuál sería el mensaje ahora de cara a esta segunda vuelta, que si bien ya está teniendo algunos percances o algunos inconvenientes, ¿cuál sería su mensaje para los ecuatorianos en general de cara a la segunda vuelta? Bueno, ya creo que una vez que los resultados hayan sido declarados oficialmente, quizás es aquí donde ya como ecuatorianos, como ciudadanos, tenemos no solo el derecho, sino la obligación de pensar de la mejor manera. Nosotros utilizamos unas palabras que, bueno, el discernir y el decidir, ¿no? Y creo que ahora es mucho más fácil conocer ya los planes, los programas de gobierno, todas las propuestas que un candidato y otro pues nos ofrecerán y también la exigencia de nuestra parte para pedirles que nos digan con claridad, que sean de una manera muy concreta cómo llevan adelante. Entonces es una oportunidad, yo creo que es más fácil entre dos propuestas que entre 16 que teníamos. Y lógicamente, ¿no? Entonces el discernimiento que es fundamental. Y es una responsabilidad seria. Y finalmente, pues ya la decisión en favor de uno o de otro. Nuestra posición siempre ha sido esa, ¿no? No queremos direccionar de ninguna manera, condicionar, influir. Yo creo que es un acto de respeto profundo a la inteligencia de cada ciudadano, de cada ecuatoriano. Quizá lo que más podemos pedir es que sea seria su reflexión y que piense también en el bien de los demás, que al final es bien también propio, porque digamos, cuando hablamos de los demás, a veces uno como que se excluye, y no es así, estamos dentro, o cuando hablamos de la sociedad, cuando hablamos de la patria, cuando hablamos del país, como que fueran elementos o realidades extrañas, raras, y no es así, somos parte de eso. Yo creo que ese será el llamado también nuestro, el mensaje que nos volveremos a repetirlo con mucha claridad, con mucha serenidad, e invitar nuevamente a que cada uno, de una manera libre, consciente, responsable, opte por la mejor propuesta. Y justo se lo iba a comentar o a preguntar, Monseñor, porque en otra época se hubiera señalado a la Iglesia Católica Ecuatoriana como también una suerte de actor político direccionando el voto en uno u otro sentido, cuando la realidad es que sea por quien sea que vote el pueblo ecuatoriano, primero tiene que haber un respeto superlativo a ese voto, finalmente será la decisión de la composición social en su conjunto del Ecuador, así que habrá que sin duda respetarlo, pero digamos, hay ciertas partes de los discursos que pudieran alinearse más con los preceptos, con los principios, o no le parece a usted, Monseñor? Porque hablábamos antes de la primera vuelta, por ejemplo, sobre el tema pro vida, o pro aborto, o pro derechos, como se le denomina también por parte de los grupos. Se me ríe Paula porque hago de cierta manera sorna sobre esto de los pro derechos. Pero, por ejemplo, en ese sentido, sí pudiera haber un señalamiento de la Iglesia ecuatoriana. Bueno, lo que nosotros ya como Iglesia
tenemos muy claro es que tenemos que defender ciertos valores que son fundamentales y son como los criterios para discernir justamente, porque el discernimiento no es en el aire, por simpatías o por antipatías, ese tipo de cosas, ¿no? O porque está de moda o porque, bueno, me cae bien ese tipo de cosas, sino por grandes valores. El tema de la vida. Lógicamente uno tiene que preguntar a los candidatos cuál es su posición ante la vida y la vida que comienza desde la concepción, porque eso lo dice la ciencia, no lo dice ni la filosofía, ni el derecho, ni siquiera la religión, lo dice la ciencia. Entonces, ¿qué va a hacer, por ejemplo, cuál es su política, como se dice ahora, frente a esos temas? El tema de la vida, el tema de la familia. Luego también otros temas que son más cercanos al ser humano, ¿no? Por ejemplo, el mismo tema del trabajo. El trabajo. ¿Cómo lo van a emplear? El tema de la educación, el tema de la salud. Entonces, lógicamente, son los criterios para que nosotros, con mucha libertad, podamos elegir. Por eso la necesidad de pedir, exigir, que sean claros, que sean pues, precisos en estos temas también, que son, lógicamente, irrenunciables, independientemente de la posición política. Entonces, en ese sentido, no hay neutralidad. No hay neutralidad, porque los valores siempre serán los valores. Defender, como digo, la vida, defender la justicia para todas las personas. Pues eso es estar ahí. Defender la verdad, que digan la verdad, que no nos mientan, que no nos engañen. Entonces uno tiene que también pensar en ese sentido, ¿no? O el tema de la honestidad. Lógicamente hay que exigir que las personas que están ahí tengan un mínimo de honestidad, un mínimo de transparencia. Entonces esos criterios son los que nos ayudan justamente a decir, bueno, opto por este candidato o por el otro. Y una pregunta final, el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, pues hacía un llamado a la defensa de la casa común, y ese es un tema muy presente en los jóvenes en general, que eventualmente los hace decantarse, sí, por una propuesta u otra con preeminencia sobre los temas que nos resultan urgentes ahora como país, porque desgraciadamente es posible que la protección ambiental, y no quiero decirlo de forma determinante o tajante, ¿no? La protección ambiental en general y una serie de cuestiones relativas, inherentes a ese asunto, deban quedar en segundo plano para que haya una solución al primer problema que tiene el Ecuador, que es el económico, y que es un tema que conversábamos con Paula también. ¿Cómo obrar en ese sentido, monseñor? Pero lo que pasa es que esos temas necesitan, digo, más tiempo, porque hay que estudiarlos, analizarlos de una manera profunda, viendo cuáles son los beneficios, cuáles son los perjuicios, ¿no? Por ejemplo, el tema de la minería. Por ejemplo, ya es un tema que es ahí que contamina. A ver, pero sentémonos a la mesa a conversar. Realmente, ¿cuáles son las consecuencias de una minería artesanal o industrial? ¿Qué beneficios económicos realmente nos dejan? ¿Cuáles son los perjuicios que a nivel ambiental, social, económico se dan? Entonces son temas, fíjense, complejos. Entonces el problema para mí es cuando se reduce a una especie de eslogan, ¿no? Un eslogan, a favor o en contra de la minería. Digo, pues ni a favor ni en contra. Hay que analizar, porque sin minería, fíjense, no podríamos vivir, sería absurdo. ¿De dónde saca el hierro? ¿Dónde saca el aluminio? ¿Dónde saca, pues, todos los metales con los que nosotros construimos? El mismo petróleo. Fíjese, claro que hay que explotarlo, pero las formas, porque imagínense si en el petróleo todos los derivados, todos los artículos que se han hecho y que comenzando por el plástico, que es lo más cercano a nosotros, fíjese usted. Entonces, por eso es un tema complejo, amplio, y sería interesante que los jóvenes, pues, se sienten a la mesa y echen cabeza, como decimos, que reflexionen, ¿no? El tema de la minería, a favor o en contra, digo, no, a ver, vamos despacio, porque hay que verla en su conjunto. Como digo, repitiendo sobre los beneficios pues, sociales, económicos, políticos y todo lo que se da, y sobre todo ecológicos. Eso por hablar del tema de la Laudato Si. Claro, el Papa invita a eso, no a la contaminación. Pero claro, al final uno siempre está contaminando, siempre está contaminando. Pero entonces, ¿cómo contaminar menos? Ojalá sea posible eliminar toda la contaminación del agua, del aire, de la tierra. Bueno, ahora hay sistemas de reciclaje que es una salida, ¿verdad? Que me parece interesantísimo. Ahora, la economía circular que se habla me parece maravilloso.
Entonces son temas que yo sí creo que deberían los expertos sentarse e ilustrarnos y también nosotros entrar en esa conversación para aprender, para ilustrarnos al menos, ¿verdad? Ciertamente. 1856, Monseñor Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Como siempre, muy reconocido, Monseñor, por haberse distraído un momento de sus actividades y brindarla para ese tiempo, brindarlo para la audiencia de Forever y RTW 24. Muchas gracias, Monseñor. No, gracias a ustedes. Y terminar pues invitando al diálogo, que los candidatos puedan conversar, puedan exponer sus puntos de vista que son diferentes y llegar a acuerdos mínimos que beneficien a todos los ecuatorianos. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, Monseñor.